lo puso a funcionar cuando el hombre cayó en pecado. Ahí podemos ver a Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios le da esa, yo diría que es el mensaje evangélico más, especialmente a la pareja. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, en tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Ahí ya puso Dios lo que iba a pasar con el enemigo. La simiente de la mujer, que es decir, Jesucristo le iba a herir al enemigo en la cabeza, pero él solamente le iba a poder hacer un daño en el calcañar de Jesús. Y aunque le quitó la vida, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el tercer día. Y está vivo. Y intercede por cada uno de nosotros. Y salió vencedor en todo. Y bien, ahí puso el evangelio y lo pusieron. Fue ya anunciado desde la fundación del mundo. Y también será el plan de estudio por toda la eternidad. Porque dice la palabra de Dios que vamos a estar estudiando este evangelio por toda la eternidad. Así que será el plan de estudio por toda, no solamente aquí, sino también vamos a estudiar cuando ya Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a seguir estudiando el evangelio. Así que por eso el evangelio es eterno. El evangelio trae muchos beneficios. Trae el beneficio de la salvación, pero también nos trae lo que tenemos que hacer el evangelio. Porque dice, dadle honra a Dios, temed a Dios. Ese es el primer mandato que nos da el evangelio. Temed a Dios. Dadle gloria y adorar al Creador. Son mandatos que da la palabra de Dios. Nos da la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar hoy, vamos a desmenuzar hoy lo que es el temor de Dios. Para ver qué cosa es temor de Dios. Porque mucha gente piensa cuando lee precisamente temor, piensa de que es tenerle miedo a Dios. Y a Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto. Amén. Únicamente. El temor de Dios es respetar a Dios. Muy bien. El libro de Apocalipsis nos explica lo que significa temer a Dios. Y por lo tanto, debemos ir a otras partes de la Biblia, como no la Apocalipsis no lo dice completamente, lo que es tenerle temor a Dios. Tenemos que ir a otras partes de la Biblia para poder saber qué significa tener temor a Dios. Encontraremos en la Biblia que temor a Dios no significa tenerle miedo o pavor. Esto se deja ver por el hecho de que fieles de Dios le temen y también deben expresar gratitud. Sentían también alegría. Así que, y eso lo podemos ver en lo que es nuestro versículo, nuestra lectura bíblica. Vayan conmigo al Salmo 2:11. Dice la palabra de Dios, el Salmo 2:11. Y antes de leer el Salmo 2:11, voy a arrodillarme, porque nunca debemos abrir la palabra de Dios sin oración. Así que voy a arrodillarme para pedir a nuestro Dios su dirección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificados en tu nombre, Señor. Amén. Te damos gracias en esta hora por todas tus bendiciones. Gracias por este sábado que nos das. Gracias porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entenderla, que nos ayudes a poder, que tu Santo Espíritu pueda poner en nosotros, Señor, el querer aprender más de ti. Y no solamente aprenderlo, también ponerlo en práctica, Señor. Acompáñanos, Padre Santo. Sé con cada familia aquí representado, que tú bendigas a cada familiar de ellos en todo momento. Y también que seas también con aquellos que están aproximados hasta este lugar, que tú los cuides y los bendigas en este día. Amén. Lo suplicamos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Salmo 2:11. Dice la palabra de Dios, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así que debemos servir a Jehová con temor y alegrados con temblor. Sí, porque no estamos, el problema que tenemos que tener, debemos tener a nuestro Dios como nuestro amigo, pero también tenemos que respetarlo. El problema que tenemos últimamente es que estamos teniendo una familiaridad indebida con Dios. Tratamos a Dios como nuestro igual. Y no, Dios es el alto y sublime que habita la eternidad. Amén. Y debemos respetar su nombre en todo momento.
y en nuestras vidas. Ahora, debemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Entiendes? También dice la palabra de Dios, vamos conmigo, Levítico capítulo 19, versículo 3, para ver algunos versículos de lo que es el temor de Dios. Levítico 19, 3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Así que aquí pone, cada uno temerá a su madre y su padre. No es tenerle miedo a nuestros padres, es tenerle respeto. Levítico 19:3. Así que, y a mí me llama mucho la atención, nosotros hemos perdido el respeto a nuestros padres en esta cultura. A mí me llama mucho la atención la cultura de lo que es los chinos, los japoneses especialmente. Los japoneses cuando vean a su padre, ¿entiendes? Le hacen reverencia a su padre. Y con respeto. No solamente a los padres, sino a los que peinan cana. Hoy en día no le estamos enseñando, hoy en día no le estamos enseñando ni a la iglesia a respetar a la gente mayor. Hoy en día debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios y especialmente a la gente mayor también. Respetar a los padres. En esa esfera menor, la Biblia nos dice que debemos tenerle miedo a nuestros padres. Esto no significa que debemos tenerle miedo, sino que debemos tenerle profundo respeto a nuestros padres, a obedecerlo. Una forma de tener temor es la obediencia. Debemos tener a nuestros padres en alta estima. Esa es la característica principal. Debemos tener a nuestros padres en alta estima, mi hermano. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que tengan temor a nuestros padres. Y tenerle respeto. ¿De qué forma podemos mostrarle nuestro temor o nuestro respeto a alguien? A Dios especialmente. Obedeciéndolo. Es la forma que podemos mostrar el respeto a nuestros padres también obedeciéndolo. Ahora, característica del temor de Jehová. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vean conmigo Proverbios capítulo 9, versículo 10. Si no tenemos temor a Jehová, entonces no tendremos ni el comienzo de la sabiduría. Fíjense lo que dice Proverbios 19, 10. Proverbios 9, 10, perdón. 9, 10. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que si no tenemos temor de Jehová, no tenemos ni siquiera el principio de la sabiduría. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que tener conocimiento de Dios es ser inteligente. Mucha gente se cree inteligente hoy porque están inventando algo, porque hacen algo inteligente. Pues no. El inteligente es el que cree en Dios, el que lo respeta y el que tiene temor de Él. Ese es el inteligente. El hombre tiene que escoger, tenerle temor o respetar a Dios. Vean conmigo Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías 1, 11. Yo siempre voy a poner muchos versículos bíblicos para que busquemos, porque si venimos a la iglesia y solamente nos dan un versículo, no, hay que buscar en la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Por eso hay que buscarla. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverentemente temer tu nombre. Así que desean reverentemente temer al nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir. Debemos desear, decir, Señor, ayúdame a respetar tu nombre. Ayúdame. Proverbios capítulo 1, versículos 28 y 30.
Dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 28 al 30. ¿Proverbios qué? Capítulo 1, versículo 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahora dijimos que la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Dios. Así que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Así que, fíjate, lo buscan y no lo van a encontrar, y lo llaman y no aparece. ¿Por qué? Porque mucha gente han aborrecido, porque no le hacen caso a Dios. Le hacen caso de bocas, pero no de corazón. Dice el 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Así que a veces cuando Dios nos reprende por amor, y nos reprende, y debemos pedirle a Dios, cada vez que tengamos algo, Señor, ayúdame a aprender. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda con esto que me está pasando en estos momentos? Así es. Es lo que debemos hacer cada día. Acercarnos más a Dios. Aun cuando el hombre tiene que escoger temer a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente del hombre. Dios mismo implanta en el corazón del hombre su temor cuando el hombre se lo pide. Así que, no solamente, yo diría que todo viene de Él. Todo viene de Él. Aún ese deseo, Dios lo pone en nosotros. Ahora, cuando se lo pedimos, entonces Dios lo pone. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Así que Dios mismo pone el temor en el corazón de nosotros para que no nos apartemos de Él. Así que por eso es que el hombre no tiene nada, no se puede vanagloriar de nada, porque aún el temor es puesto en nuestro corazón por Dios. La fe viene también de Dios, no es algo que el hombre tiene. Dice que viene por el oír. El oír viene la palabra de Dios, así que todo viene de Dios. Y gracias a Dios porque todo proviene de Él. Porque Él sabe verdaderamente lo que nosotros necesitamos. El temor de Jehová vale más que las grandes riquezas, mi hermano. Tenerle temor a Dios vale más. Eso es más precioso que el oro. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 16. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Por eso es que muchos ricos hoy en día no tienen, aunque tengan mucho dinero y tengan mucho poderío, están muertos físicamente, casi se puede decir. Porque no tienen el temor de Dios. Porque el temor de Jehová es mejor lo poco con el temor de Jehová. El temor de Jehová es algo que podemos aprender también, mis hermanos. Salmo capítulo 34, versículo 11. Salmo 34, 11. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo se enseña el temor de Jehová? Por la palabra de Dios. Así que por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. Porque la única forma de poder tenerle temor a Dios y poder conocer a Dios es mediante su palabra. Es lo único que tenemos que hacer. Mientras que nos relacionamos con la palabra de Dios, vamos a estar teniendo conocimiento de quién es Dios. Y podemos tenerle temor. Voy a quitar la palabra temor. Podemos tener el respeto a Dios. Y una de las cosas que nos motiva para tener respeto a Dios es que es el creador de todo. Dios creó todo, mi hermano.
Dios debe tener el temor de Dios porque Él es el creador. Vean conmigo el Salmo 33, versículos 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón en las aguas. Él pone en depósito los abismos. El 8. Tema a Jehová toda la tierra. Vamos a traducirlo. Respeten a Jehová toda la tierra. Respeten delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fíjense, ¿por qué debemos tenerle respeto a Dios? Porque es nuestro creador. Amén. Y no solamente un creador cualquiera, un creador de que hace algo, sino porque Dios, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y una de las cosas que me llama la atención a mí, que todo este mundo, lo que existe, fue hecho por la palabra de Dios con el mandato. Pero cuando Dios hizo al ser humano, se embarró las manos de lodo. Dios nos hizo con sus propias manos. Porque todo lo demás fue, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo mismo, el mismo Salmo 33 lo dice. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que fíjense qué clase de privilegio tenemos. Así que debemos respetar a Dios porque Él es nuestro creador. Amén. Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá? Es decir, ¿quién no te respetará, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, el respeto, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Eso es lo que tenemos que tener bien presente. No hay semejanza a nuestro Dios. Él está por encima de todo. Amén. Todo por Él subsiste. Es más, que en las manos de Él está la vida de nosotros. Si Dios en estos momentos quisiera y quitara lo que tiene en sus manos, nadie aquí existiría. Porque todo está en las manos de Dios. ¿Viste lo que dice la mensajera del Señor sobre este tema? En la educación, página 237. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. Y aquí yo tengo algo que ver con esto. Hoy en día en la iglesia no tenemos el concepto de que Dios es grande. Porque cuando venimos a la iglesia, a veces estamos orando aquí y la gente pasando por ahí sin tener, no en esta iglesia, sino en muchas iglesias. Estamos orando a Dios y no son capaces de, cuando estamos orando a Dios y vienen, pararse en firme y orar con nosotros. No le estamos enseñando tampoco a nuestros hijos. En muchas iglesias por aquí, en muchas iglesias, los hijos te pasan corriendo por el salón como si fuera un potero. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está la grandeza de Dios? Eso. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque haciendo eso, lo que estamos haciendo es blasfemando el nombre de Dios. Siempre. Yo visitaba una iglesita allá en el campo. Nosotros hicimos una casita allá en el campo, porque tú sabes que la hermana Juan tiene sitio y todo, y Dios nos manda que nos Sí, vayamos grupos al pequeños en el campo. Sí. Entonces, una iglesita pequeña, y ahí, cuando están cantando y uno va a entrar, uno tiene que quedarse afuera hasta que terminen de cantar. Sí. Porque eso es una oración. Estamos dando un himno a Dios. Exactamente. Estamos cantándole algo a Dios. Es una oración que estamos haciéndole a Sí, Dios. una oración cantada. Y ahí hay Quiere decir que, mis hermanos, una de las formas de tener respeto a Dios en el templo especialmente es
enseñándole a nuestros hijos y a nuestros hermanos tener reverencia en el templo. Algo que se ha perdido completamente. Yo fui católico. No sé hoy en día, pero en la iglesia católica, cuando tú entrabas, si había algo, no se podía oír una mosca volando de un lugar a otro. Es verdad. Fíjate cómo es el enemigo. En el lugar que lo están adorando a él, pone las cosas que él sabe que están ahí arriba en el cielo. Y en el lugar que queremos adorar a Dios, pone lo que él sabe que no estamos adorando. Para que donde quiera que lo estemos haciendo las cosas más para que lo adoren a él y no a Dios. Dios trasciende, mis hermanos, a su creación. Dios está por encima de su creación. Pero al mismo tiempo, entra en contacto con nosotros. Dios es trascendente. Es decir, está más allá y por encima de su creación. Dios es la causa de la creación y la creación es el efecto. Dios es no es nuestro amiguito. No. Dios es nuestro amiguito, no. No es uno de nosotros. Es nuestro Padre Celestial. Y por eso exige nuestra reverencia y respeto. Imagínense, si los ángeles de Dios se velan el rostro cuando se dirigen a Dios y se cubren, nosotros tratamos a Dios como si fuera un igual. Mientras que por el otro lado, no debemos tener una familiaridad indebida a Dios. Por el otro lado, Dios entra en comunicación con sus criaturas, pues es nuestro Padre y nos ama. Pero por así decirlo, Dios está más allá de su creación, pero entra en contacto con ella. Vayan conmigo a Isaías capítulo 57, versículo 15. Que se den cuenta lo alto que es Dios. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es como santo. Por eso es que en la Biblia ponen los mismos seres vivientes, decían santo, 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 Jehová de los ejércitos, porque su gloria llena toda la tierra. Yo habito en la altura y la santidad, pero fíjate bien, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios habita en la altura y la santidad, pero también quiere habitar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso que no podemos tener una familiaridad indebida con Dios. Debemos tratarlo como nuestro Dios, como nuestro Creador. Y debemos acercarnos a Él como un amigo, pero con respeto. Temer a Jehová significa tener una relación personal con Él. Una relación personal con Dios. Entre otras cosas, temer a Dios significa apegarse a Él. Pegarse con Dios. Y para esto vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio 13, 4. No voy a poder terminar el tema, así que quedará para la próxima. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Y aquí hay una palabrita que en el idioma hebreo, aquí pusieron que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Pero cuando tú ves esa palabra en el idioma, en pos de Jehová vuestro Dios, te pegarás. Es como pegarse. Significa más bien pegarse. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos
y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Ahora que esta palabra tal vez seguiréis, podemos traducirlo y a él te pegarás. Porque tiene la misma raíz de pegarse. La misma palabra que la Reina Valera del 60 traduce seguiréis, aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, a donde dice que Adán debía allegarse a su mujer. Sí, Adán se pegó a su mujer. En otro versículo la misma palabra se traduce en pegaré. Vean conmigo Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24 dice la palabra de Dios. Va muy rápidamente. Ya no me queda tiempo para poder seguir poniendo el tema. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Génesis capítulo 2, versículo 24. Para que vean lo que dice la palabra de Dios. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa parte de esta puesta, unirá a su mujer. Se pegará a su mujer. Así que para que tengan idea, debemos pegarnos a Dios. Dios quiere que nos unamos en Él de todo corazón. Vamos a seguir estudiando más adelante, pero ya el tema, yo tengo que terminar. Para el próximo sábado, para cuando me toque predicar nuevamente, lo único que le pido es que me den un poquito más de tiempo. Amén. Que Dios me lo bendiga esta mañana. Y que podamos conocer y respetar a Dios. Pegarnos a Él cada día. En oración, en ayuno, en ruegos. Y también que tengamos respeto completamente. Porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Es más que eso es lo que debemos estar enseñando hoy en día en las iglesias. Tener el respeto a Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que pide la palabra de Dice tenerle temor de Dios. Ese es el mensaje de los 3 ángeles. Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorar a quién? Al Creador. No sigamos adorando cosas. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Y que podamos de aquí en adelante aprender a respetar a Dios y a poder servirle de todo nuestro corazón. Para que muy pronto, cuando Él venga, nos diga, bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre.